Ahí está, estamos grabando. Así cualquier cosa se lo podemos pasar de nuevo. Bien, vamos a orar, hermanos queridos, ¿sí? Inclinemos nuestro corazón, que es lo principal que podemos inclinar ante el Señor. Démosle gracias a Dios, porque a pesar de todas las cosas, el Señor nos dio la fuerza y nos dio la posibilidad de poder estar juntos estudiando su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. No tenemos más que gratitud en nuestro corazón para contigo, Señor Padre. Más que gratitud porque tú, Señor, perdonas nuestros pecados, porque olvidas, Señor, las cosas malas que hacemos y nos amas tanto, Señor, que siempre restauras la relación contigo, Señor, en oración, Señor, en súplica, en alabanza, Señor, en salmos y en proverbios, Padre. Gracias, Señor, porque ese infinito amor hemos, Padre, de aprender, Señor, a respetarlo, a amarlo cada día más, Señor. No porque hemos dejado, Señor, Padre, de hacer cosas que no corresponden, sino porque hemos aprendido a pedirte perdón, Señor, cada momento de nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos redarguye o cuando nosotros, Señor, nos damos cuenta de que hemos dañado a alguien. Gracias, Señor, y trato, Padre de la gloria, de que tú pongas en nuestro corazón siempre ese sentir, para que nos renovemos cada día, para que podamos, Señor, siempre venir delante de ti al trono de la gracia, Señor, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, el cual nos revela, nos ilumina, el cual nos guía, Señor, el cual nos abraza, nos consuela y siempre está atento, Señor, a cada una de nuestras necesidades. Padre, te clamamos, Señor, no solo por nosotros, sino por todos nuestros hermanos en el mundo. Papá, te clamamos por aquellos que han perdido familiares, Señor, pero en esta vida, porque han pasado a vida eterna, Señor, y aunque ellos no han querido, Señor, Padre de la gloria, simplemente han adelantado los pasos para estar contigo. Lleva consuelo, Señor, a esa familia, ya les de entender, Señor, que hemos de buscar, Señor, Padre de la gloria, el mismo fin, estar delante de ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, clamamos para que tú fortalezcas las armaduras celestiales que nos hemos puesto en horas tempranas, Señor, para tomar la potestad, la autoridad que tú nos diste para hollar serpientes y escorpiones. Y en el nombre de Jesucristo atamos, sujetamos y reprendemos a Satanás el diablo y le ordenamos sal fuera de estos lugares, fuera de estos contornos en el nombre de Jesucristo. Te recordamos, Satanás, que Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Por eso retrocede, enmudece en el nombre de Jesucristo nuestro Señor a toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas. Atamos, sujetamos y ordenamos salgan fuera de los territorios donde están los hijos de Dios, fuera donde están hablando la palabra del Señor, fuera donde está la presencia del Espíritu Santo. Suelta las mentes, suelta los corazones, suelta la familia, suelta a los jóvenes, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Se rompen cadenas, se pudren yugo, se desatan ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Somos libres, sanos, limpios, prósperos, benditos. Somos llenos de su presencia para anunciar el evangelio de la libertad, del amor, de la sanidad y de que los hombres pueden llegar al cielo. Te damos gracias, bendecimos tu palabra. Espíritu Santo, tú te haces cargo, Señor Padre de la gloria, para que podamos aprender todos juntos, Señor. Bendecimos, Señor, este estudio. Le damos comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Hermanos queridos, lo primero que vamos a ver hoy, como decía yo, acuérdense, Genezaret es una llanura que está al lado de Capernaum, ¿sí? Acuérdense, si ustedes se ponen como estamos así como está usted mismo, se va a dar cuenta de que si nos trasladamos, esta vez no estamos en Jerusalén, si nos vamos a Galilea, de la misma forma, Capernaum, o sea, nosotros nos ponemos en Nazaret, nosotros somos Nazaret, usted es Nazaret, entonces se va a dar cuenta que el mar sigue a su izquierda, el mar de Galilea sigue a su derecha, y si usted lo mira así de frente, a su derecha, tirando hacia el norte, ahí está Capernaum, Corazín y más abajo Besaída. Entre Besaída y Capernaum, y de este costado Nazaret, estaba todo lo que es Genezaret. Es un valle muy lindo, lleno de higueras, de olivos, donde la gente vivía del producto del campo y donde generalmente las personas tenían que pasar para ir de ciudad importante a otra ciudad importante, ¿sí? Usted estaba en Nazaret, si no tenía cómo cruzar en una barca, tenía que pasar por Genezaret, por ese campo, ese valle tan lindo, llegar a Besaída, pasar por Capernaum,
y darse toda la vuelta al lago de Genesaret para llegar del otro lado, que se llamaba Decápolis, significa 10 ciudades, y ese nombre fue puesto por los romanos. De esas 10 ciudades, una era Gadara, ¿sí? Más o menos para darle una noción del mapa donde vamos a estar ahí. Ahora vamos a ver que el de Capernaum baja de nuevo, baja para Genesaret, o sea, viene para el lado de Nazaret, en Galilea. Entonces se está viniendo, pero vamos a ver que va y viene varias veces. Y lo interesante es qué es lo que hace. Pero vamos a ver unos puntos específicos, porque usted si tiene el material lo va a poder seguir ahí. Por eso es que le hablo. Vamos a ver el encarcelamiento de Juan. Pero vamos a ver cuando habla acá el material, usted se va a dar cuenta de que habla de la duda de Juan, ¿sí? Si era el Mesías o no. Y va a dar cuenta que le va a decir el material, dice que Juan estaba encarcelado en una cárcel al este del Mar Muerto, ¿sí? Y usted va a decir, ¿dónde era eso? Más adelante va a ver que va a decir Maqueronte. Y si usted se fija bien hoy, Maqueronte, hoy le puse una captura de pantalla en Kairos, usted la puede leer, que le va a especificar qué era Maqueronte, ¿sí? Que era al costado del Mar Muerto, que ellos hicieron una fortaleza y después lo hicieron una cárcel. Y ahí justamente llevaron a Juan el Bautista y ahí le cortaron la cabeza, en Maqueronte, ¿sí? Entonces, no se apure, la captura de pantalla está justamente en Kairos, ¿sí? En el centro de formación. Bien, pero vamos a lo primero. Lección número 6, entonces, su ministerio tardío en Galilea, 10 meses. Acuérdese que si usted va contando los meses que pasan de un lugar al otro, se va a dar cuenta de cuánto es que en realidad dura todo el ministerio de Jesucristo. Dice, de Capernaum, Jesús viaja a los campos de Galilea de nuevo. Va bajando, de Capernaum va bajando para acá. Bien, Corazín está del otro lado. Dice así, controversia en cuanto al día sábado. ¿Se acuerda usted de esto? Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 1 al 14, por favor. Controversia en cuanto al día sábado. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 14. Es donde vamos a empezar a hablar de la fe, justamente. Entonces dice así la palabra del Señor, si usted me puede seguir. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, ¿no? Dice, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. He aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntando a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y la levantare? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Gloria sea al Señor. Mire, acá es claramente lo que el Señor Jesús está exponiendo. Es el concepto de que todo lo que significaba la ley entraba en aquellas partes espirituales que ellos no estaban comprendiendo. Por eso el Señor acá le nombra 3 cosas fundamentales en las cuales ellos conocían sobre el Antiguo Testamento, sobre la Torá, sobre la ley. Pero, ¿qué era lo que conocían? El concepto general, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué lo había puesto Dios? Ahora, Dios le tiene que hacer entender de que una cosa es que Dios los había escogido como pueblo a ellos. Pero cuando vino el Hijo del Hombre,
vino a salvar al mundo, ahora cambiaba el asunto porque era el hombre eligiendo a Dios, el hombre aceptando a Dios por el sacrificio de Jesucristo. Antes Dios le dijo, vosotros me seréis mi pueblo, y les aclaró, mire que yo los elijo por ser el más chico, no por ser el más grande. Entonces, Dios siempre le decía que lo había seleccionado. Ahora, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, cuando él empezó a anunciar, dijo ahora, el que me recibe, el que me acepta, venid a mí los trabajados y cansados. Él le decía, todo el que viene a mí, yo no le echo afuera. Entonces ahora es la posibilidad de, por este gran salto que dio el Señor en pagar nuestras deudas, que el hombre iba a aceptar a Jesucristo, a Dios en su corazón. Por eso necesitaba enseñarles qué es esta clase de fe. ¿Por qué ellos no debían despreciar cuando hay un corazón dispuesto y no simplemente condenarlo con una letra que se habían olvidado del Espíritu? Lo primero que le dice acá, dice así, los fariseos se oponían a Jesús porque decían que no guardaba el sábado. Él dejó que sus discípulos arrancaran espiga y la comieran el sábado. Luego sanó a un hombre con una mano seca en el mismo día sábado. Dice, el Señor apeló a la conducta de David. Vamos a leer Primera de Samuel, por favor. Capítulo 21, versículo 1 al 6, para que vean de qué le hablaba cuando le habló de David. ¿No viste cuando David tenía hambre que fue y comió de los panes que no le eran lícito comer él y los que estaban con él? Primera de Samuel, capítulo 21, por favor. Dice así en el nombre de Jesús. Vino David a Not, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero te lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Dice, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje era profano. ¿Cuántos manos serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan, sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día en que aquellos fueron quitados. ¿Qué era lo que le quería decir Jesucristo a estos fariseos que lo acusaban? Primero, nosotros podemos ver de que le guste o no le guste, aún por chismerío, los fariseos lo seguían a Jesús como para darse cuenta que cruzando un campo, sus discípulos comieron espiga. No había manera, no eran adivinos, no era manera de saber qué hacían si no lo seguían. O sea que por envidia y por distracción, aún así seguían a Jesús. Y miraban y estaban atentos qué era lo que hacía no solamente Jesús, sino sus discípulos. Gloria sea al Señor, porque ahí empieza a mostrar que Jesús tiene mucho cuidado de sus discípulos. Y no porque muchos estén chusmeando, mirando lo que hacen los discípulos del Señor, el Señor se olvida de sus discípulos, para nada. Siempre está el cuidado de cada uno de nosotros. Pero lo primero que le dice es, escúchenme, a ver, ustedes que son tan conocedores y que empiezan a acusar a mis discípulos, ¿por qué no acusaron a David, su padre? Ustedes saben que para Israel decir David era el trono de Dios, era sagrado, era el rey por excelencia. De hecho, la genealogía de Jesús empieza hijo de Abraham, hijo de David. Ahora dice, si ustedes son tan conocedores, ¿por qué no pidieron aquel entonces que se apedrease a David? Porque David comió de un pan que no le era lícito. Ahora, la pregunta era, ¿Dios se enojó con David y se enojó con los otros que estaban con él? No. ¿Por qué? Si era sábado. No solamente era sábado, sino que comieron de los panes que no debían. Si no se enojó Dios con ellos y los alimentó al rey que había escogido él, ¿por qué Dios se va a enojar con estos que están también con Dios, o sea, con el Hijo que soy Jesucristo? Si ustedes quieren que lo apedreen, entonces tienen que hablar para que la memoria de David sea borrada. Ahí empieza a darles a conocer que la fe
venía por esta obra tan hermosa de aceptar las divinidades del cielo, no la rigidez de la letra. Después le dice, presentó la conducta de los sacerdotes en el templo. Vamos a leer, por favor, Números capítulo 28. Acompáñeme, Números capítulo 28, versículos 9 y 10. Para que usted sepa que le decían a ellos cosas que conocían. Más siendo ellos fariseos, ¿cómo no van a conocer números, no? Entonces le dice, a ver, vamos a hacer una cosa. Ustedes me dicen que yo profano simplemente por darle de comer o por sanar la mano de aquel que estaba seca. Y los sacerdotes los días sábados, ¿qué hacían? Le decían. Números capítulo 28, versículos 9 y 10 dice así. Mas el día de reposo, dice, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. O sea, los sacerdotes no trabajaban ese día y no lo vienen haciendo. Ahora, ¿Dios se enojó con los sacerdotes? Ay, no, pero ¿cómo se va a enojar si Dios es el que le dijo? Y Dios, el que le dijo que hicieran eso, por eso no se iba a enojar porque estaban trabajando y matando. Y dice, he aquí alguien mayor que el altar. Era Dios mismo, como diciéndole, si yo, que soy Dios, no le digo nada a ellos, ¿por qué ustedes entonces se enojan tanto? Porque ya tienen muestra de que Dios no se enojaba por ese hecho, sino simplemente alimentaba, miraba el corazón, miraba lo que estaban haciendo, que venían. Entonces, si no los mató a los sacerdotes, ¿por qué los va a matar a ellos? Y segundo dice, si ustedes comprendiesen algo, mire Oseas capítulo 6, versículo 6, por favor. Oseas, después de Daniel, capítulo 6, versículo 6. Porque también se los dice. Y hay 2 cosas que dice que pide el Señor justamente. Y dice, apeló a la profecía de Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, misericordia quiero y no sacrificios. Por eso le hablaba de los sacerdotes. Dice, conocimiento de Dios más que holocausto. Fíjese cómo empezaba a redondearle las cosas acá, diciéndole, muchachos, se están equivocando acá, porque ustedes están poniendo una ley para poder hacerle mal a los hombres, cuando Dios puso la misericordia y la fe por encima de esa ley. Se están olvidando de estas cosas. Por eso le dicen, mire que aún el profeta le decía lo que quiere Dios. Usted en aquel entonces podría haber comprendido lo que quiere Dios, pero ahora ustedes pueden comprender lo que quiere Dios, que están acusando a los discípulos. Porque dice conocimiento de Dios más que holocausto. Jesús le podría haber dicho, ¿ustedes tienen conocimiento de Dios? Somos fariseos. ¿Y por qué no conocen que yo soy el Hijo de Dios? Gloria sea al Señor, porque empieza a decirle el concepto del día sábado. Mire, dice, apeló al propósito por el cual fue hecho el sábado, porque le dice que el sábado fue hecho para Dios, no Dios para el sábado. O sea, Dios es mayor que el sábado. Que era simplemente, y ahora le vamos a decir, el sábado Dios se lo había dado, como aquel entonces la mayoría se ganaba su sustento del campo, entonces tenían que ir lejos a trabajar. Entonces Dios le dijo, guarden el día sábado para que puedan estar en comunión conmigo. Yo no me voy a enojar durante la semana si no están, pero el sábado guárdenlo para que podamos orar juntos, para que podamos cantar salmos, para que podamos ir al lugar donde ustedes me adoran, para que yo tenga una comunión. Ahora, escúcheme, hermano querido, hermanas queridas. Si nosotros tuviésemos ahora el mismo sentir, ¿sabe usted que nosotros festejamos ahora los cultos al Señor los días domingos? ¿Se acuerda usted por qué? Porque Él resucitó un día domingo, ¿no? El primer día de la semana para nosotros es el domingo, porque Él resucitó. Ahora, si nosotros comprendiésemos la fe, que yo le hablaba de inmediata e inmediata, ¿por qué nosotros entonces hacemos ahora los cultos el día miércoles, el jueves, el viernes? ¿Cuál es el hecho? Si nosotros no mirásemos la misericordia, no mirásemos el amor, no mirásemos la fe hecha por las obras de Jesús, ¿por qué lo haremos el miércoles? ¿Por qué el jueves? ¿Por qué el sábado? Si debería de ser el domingo. Ahora, mi pregunta también es, ¿por qué tenemos que hacerlo 1 hora y media o 2 nada más? ¿Por qué no podemos el domingo juntarnos después del almuerzo
hasta las 8 de la noche y que varios hermanos prediquen la palabra, enseñen, poder juntarnos en un lugar, recrear a la familia y estar junto con el Señor. ¿Es demasiadas horas? Se va dando cuenta usted, ¿no? Que lo mismo que le explicaba a los fariseos, el Señor nos puede decir lo mismo ahora a nosotros. Cuidado con la fe. Cuidado con esa fe instantánea de 1 hora, 1 hora y media. Cuidado con esa fe de 1 hora, ya qué presencia que hubo, después no hay nada cuando usted se va en su corazón. Cuidado, porque nosotros podemos juzgar la palabra, decir qué malo los fariseos. ¿Y nosotros cómo andamos, no podría decir, por casa? ¿Cómo andamos con este concepto de la fe? ¿Cómo andamos con el concepto de no encasillar por la palabra de Dios algo y olvidarnos la misericordia, la piedad y el amor? ¿Por qué no el domingo todo el día? ¿Sabe que eso me lo preguntaba yo y el Espíritu me decía a mí? ¿Por qué no podemos todo el día? ¿Por qué la iglesia tiene que venir estrictamente y si pasa 1 hora y media ya está mirando el reloj o el celular y diciendo, haciendo un poco de ruido o gesto para que el pastor se dé cuenta? Ahora tenemos tenemos una excusa, pero preciosa, ¿no? Ahora tenemos una gran excusa, que todos sacan el documento de la excusa. Ay, no, cuiden uno, cuiden el otro. Pero hagamos un poquito de memoria antes de que pase esto. Muchos de nuestros hermanos parecían de la realeza de las maravillas teatrales. Querían estar un fin de semana en 5, 6, 8 cultos, porque eso los engrandecía, ¿no? Culto acá, culto allá. Pero la cuestión es que el concepto, vuelvo a decirle, declaró que el Señor es del día sábado, a su deidad, yo soy mayor, y dice, apeló a su conciencia con el ejemplo de la oveja en el pozo. Porque le dice, a ver, ¿quién de ustedes un día sábado se le cae una oveja a un pozo? O se le rompe la pata a un burro, o se olvidaron de ponerle agua al buey. ¿Quién de ustedes no va a darle agua al buey, sabiendo de que por ahí, si no al otro día, no le da lo que ustedes quieren para poder hacer en el campo? ¿O quién no va y saca a la oveja que está balando porque se cayó en un pozo? ¿O quién no va y le repara la pata al asno si se le quebró? Y Dios lo condenó. ¿Sabe? Si se le preguntaba, quiere decir que lo habían hecho, porque Dios sabe todas las cosas. Ahora, ¿los condenó Dios por hacer eso? No. ¿Y ustedes por qué me quieren condenar por sanar a este pobre hombre que tiene una mano seca y que ustedes no lo sanaron? Vuelvo a decirle, mire, hermanos queridos, el concepto del día sábado era el poder usar la misericordia. El concepto de nuestras vidas todos los días es poder usar la misericordia por los corazones. Por eso el Señor nos proveyó del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo pasan estas cosas como pasaron con estos hombres los fariseos? Pasan muchas veces cuando el pastor hace más misericordia de uno que del otro. Hay uno que no hizo tanta misericordia y ese se enoja cuando ve que en otro hermano hace más misericordia. Pero no mira el contexto, no mira la necesidad, sino mira lo que le hicieron a él. Y busca la palabra, ¿por qué a mí me disciplinó por esto y a aquel no lo disciplina, hizo cosas peores? ¿Por qué el pastor siempre va a la casa de aquel y aquel no viene a mi casa? No miramos la necesidad ni le preguntamos al pastor, que quizás conversó con los dos, el por qué uno y el otro no, o qué problema tiene el hermano y si podemos ayudarle. El juicio está muy por delante de la misericordia y la piedad. Por eso el concepto del día sábado, le decía, el concepto es la fe, pero la fe que tiene esa obra, la fe en la cual sabe que más adelante esa fe que usted pone ahora con esa obra va a tener resultado. No es una fe simplemente para aplacar el hambre de los discípulos, póngale en ese momento. Esa fe era porque esos discípulos estaban siendo enseñados para que después la fe de ellos, a través de su palabra, pudiese darse a conocer a todos los que vinimos a Cristo Jesús. Imagínense cuántas personas necesitan venir a Cristo por su fe puesta en obra. Por eso es como decirle, es algo irrisorio lo que me están diciendo ustedes, queriendo acusarme del día sábado de las cosas que hago, cuando las cosas que hago no son para mal. Ese era el primer concepto, mis hermanos,
sobre por qué le hablaba el sábado. Ahora se dan cuenta que no tenía nada que ver el guardarlo o no guardarlo. Por eso cuando usted dice, se equivocaron, hicieron una doctrina que no debía, interpretaron totalmente mal la palabra del Señor. ¿Cuál era la razón ahora de guardar el sábado y no de guardar nuestras vidas? ¿Cuál es la razón de no querer hacer misericordia por encima de una ley? Qué bárbaro, ¿no? ¿Sabe qué me trae a la memoria a mí cuando las personas felicitan porque dicen, alguien sacó de la calle un perro que estaba mal ahí? Y yo digo, esas personas, bien hecho porque es un animal y necesita la vida, pero nos preocupamos por las personas que sufren hambre, por las personas que no tienen hogar. ¿Sabe que estaba viendo el otro día? Hay uno de los siervos, que es el siervo Juan Santucci, que tiene la oración, que él ora por África. Y si usted viera las cosas que suceden ahí, mis hermanos queridos, difícilmente nosotros después pudiésemos comer durante un par de días viendo las necesidades que pasan esas personas. Y Cristo vino a morir por ellas también. Y yo digo, cuán cómodos estamos nosotros, ¿no? Y que muchas veces nos ponemos a someternos a juicio, cuando en realidad hay otros que están esperando simplemente que nosotros le hablemos de Dios. El concepto general, mi hermana, era de que comprendiesen de que Él venía a traer una fe en la cual estaba basada en la misericordia, en el amor, en la justicia del cielo. Por eso no servía nada la acusación si no entraba esa fe. Claro que después nosotros vamos a poder someter todo a juicio, pero cuando uno lo somete al juicio de Dios, esa misericordia. Por eso es que es muy raro que uno puede llegar a condenar a otro cuando sabemos que Dios vino a salvarlo. Pero estas personas no, querían permanentemente entrar en condena. Por eso les empieza a hablar. Y mire, más abajo dice, sanidad del siervo del centurión. ¿Se acuerda usted? Mateos 8, 5 al 13, ¿se acuerda, no? Del centurión. Mateos 8, del 5 al 13. Jesús sana al siervo del centurión. ¿Se acuerda usted? Que le dijo, no soy digno de que entre en mi casa. Di tu palabra y sanará. Y a mí me sorprende hermosamente lo que le dijo el Señor Jesucristo de él, ¿no? Dice, Mateo capítulo 8, versículo 10. Si me sigue, fíjese lo que dice Jesús. ¿Se acuerda usted? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sigue hablándole de la fe. ¿Y por qué le sigue hablando de la fe? Porque le quería hacer entender al pueblo de Israel que la fe no venía por una exclusividad de un pueblo. La fe venía por la exclusividad del Dios verdadero. Cuando usted entiende eso, entonces se rompen todos los muros del costado y usted sabe que Dios elige en todo lugar a sus siervos, a sus siervas que abren el corazón y lo aceptan. Mire lo que le dice acá. El 11 dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oiga, era prácticamente un insulto para los fariseos que estaban ahí. Porque primero no le dice Jesús, no le dice, mire, no he hallado tanta fe en Belén de Judea, no he hallado tanta fe en Jerusalén, no he hallado tanta fe en la escuela de fariseos tanto, no le dice, no he hallado tanta fe en todo Israel. O sea, diciéndole, ninguno que dice ser israelita tiene tanta fe como este centurión. O sea, prácticamente diciéndole, Israel no tiene fe, este romano sí tiene fe. Y qué bueno, porque él le dice, no es porque yo estoy diciendo de que ustedes son malos, sino porque las personas que todavía no me conocen y a las cuales no vine, ya me están aceptando y saben cuál es mi autoridad, reconocen de dónde vengo y saben el hecho del poder que tiene mi palabra. ¿Cómo ellos pueden reconocerlo y ustedes no? Que saben exactamente hace cuántos años que ustedes guardan la palabra de Dios. Otra vez le habla de la fe. Y le dice, mire, esa fe que están teniendo estas personas, que ni siquiera conocían muy bien porque eran los que lo venían a someter, aún dice del oriente y del occidente, ellos van a venir y se van a sentar donde ustedes creen que se sientan exclusivamente.
Se van a sentar con Moisés. Era como decirle, pero ¿cómo se van a sentar con Moisés? No va a aceptar a un romano. No va a aceptar a un fenicio. Y Dios le dice, sí, no solamente lo van a aceptar, sino se van a sentar con ellos. Van a tener lugares de privilegio. Otra vez hablándole del concepto de la fe, diciéndole, mire que aún los que ustedes no creen van a estar ahí en el cielo. Y ¿sabe lo que me trae a memoria, hermanos queridos? ¿Cuántas veces nosotros creemos que hay un montón de personas que no van a ir al cielo? Y a veces nos olvidamos. ¿Usted sabe cómo nació el protestantismo? ¿Usted sabe cómo nacimos los pentecostales, los bautistas, los metodistas? Usted sabe que era un monje, ¿no? Y ese monje quería tanto a Dios, Martín Lutero, que un día se puso a ayunar. No sé si sabe usted la historia. Ayunó tanto que casi se muere. Y casi de morirse, Dios se le presentó y le dijo, el justo por fe vivirá. Y se dio cuenta, tocó su corazón en diciéndole, de nada sirve que vos te encierres en un lugar y que ayunes hasta morirte. Lo que yo necesito es que vos aceptes a Cristo en tu corazón realmente y salgas a decirlo a todo lugar. Y de ahí es que venimos nosotros. De ahí Dios nos dio la posibilidad. Ahora, usted puede decir, pero Dios puede escoger a otro que esté en nuestro lugar. Depende del corazón de la persona, de cómo lo acepte, cómo se vuelva, cómo lo siga. Por eso es que Dios le decía, no sometan al juicio de los hombres, sino acepten en su corazón. Ese es el concepto que va encerrando Jesús en todas estas palabras. Después se acuerda, está la resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerda usted, no? Fue la primera vez que levantó un muerto. ¿Se acuerda que él venía de Capernaum y se encuentra con la viuda de Naín que iba para el otro lado? Él venía para el sur y la viuda salía con el féretro y su hijo para el norte. ¿Se acuerda que lo paró, lo tocó y se levantó y se lo entregó? Eso es una buena señal para nuestras vidas. No ir al norte donde están los muertos, sino ir al sur donde están los vivos. No ir al norte donde está la revelación de lo malo que va a venir sobre los hijos de desobediencia, sino ir al sur donde está la presencia de Dios. Qué bueno que es el Señor, hasta con eso Él nos enseña. Después viene la duda de Juan el Bautista. ¿Se acuerda usted? Mateo capítulo 11, versículo 2 al 19. Téngalo ahí que vamos a leer algo. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 19, pero no vamos a leer todo. ¿Se acuerda? Estando Juan el Bautista preso en una celda ubicada al este del Mar Muerto, por eso le decía no se preocupe, que es Maqueronte, ¿sí? Comenzó a dudar acerca de Jesús y mandó a 2 de sus discípulos a preguntar si él era el Mesías o deberían de esperar a otro. ¿Se acuerda usted? Dice, Cristo contestó que sus mismos hechos de sanar, resucitar muertos y predicar el evangelio a los pobres confirman quién era. Y no reprochó a Juan por sus dudas. En lugar de despreciar a Juan por su pregunta, Jesús después confirma a la gente el ministerio verdadero de su pariente, diciendo que no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Se acuerda usted, no? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Por qué le dice que él era el mayor de los profetas en la tierra, pero que en el cielo el más pequeño iba a ser mayor que él? Y habla de nosotros, porque las glorias que vinieron después de su resurrección son mayores que las glorias que pudieron tener los que estuvieron al lado del encarne. Por eso le decía, el más pequeño que vaya al cielo es mayor que él, porque ya va a tener la gloria de mi resurrección. Ahora, hermanos queridos, nosotros debemos de dar cuenta y reconocer que hemos venido en un tiempo de gloria, hemos venido en un tiempo de gracia, hemos conocido a Jesús en el tiempo en el cual las glorias venideras están sobre nuestras vidas, a pesar de todos los problemas que nos pueden llegar a acosar día a día, hemos venido en un tiempo de gloria. El mayor milagro que está sobre nuestras vidas es poder simplemente por fe aceptar a Cristo en nuestro corazón y ser salvos. Saben que ellos tuvieron que luchar mucho y algunos dicen que todavía no les fue dado ese privilegio de poder estar con el Señor. Y nuestro privilegio es que simplemente brindar nuestro corazón, aceptarlo a Él en nuestras vidas, hace que nosotros seamos salvos por gracia. No hay nada más grande, hermano querido, no hay una alegría, no hay un gozo que llene más nuestro corazón de saber de que simplemente el Señor nos dejó
el único atributo hermoso que tenemos, aceptarlo a Él para ser salvo. Nada, pero nada, nada, si nosotros nos mantenemos en Él, nada nos va a hacer perder la salvación, al menos que nosotros decidamos dejar la salvación. Pero si no lo decidimos, si decidimos estar con Él, no hay nada que pueda hacerte perder tu salvación. Ni aún si la muerte se quiere adueñar de tu vida, porque Él venció a la muerte. Y eso es lo que venía diciéndole, estas personas están teniendo esa clase de fe. Por eso Jesús los reconocía, dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. O sea, ninguno me reconoció como me reconoció este hombre, que sabía que soy mayor autoridad y que tengo el poder para decir la palabra y que sea sano. Y que encima Él no es digno de que yo pueda pisar ahí su casa. ¡Wow! Habrá dicho Jesús. Si esto lo reconocieran los de Israel, ¿cuánta salvación vendría? Esa es la fe que yo necesito para dejar herencia. Dígame una cosa, hermana y hermano querido. ¿Usted tiene fe de que Dios puede sanar a distancia a las personas? ¿Usted tiene fe de que con su oración las personas en otro lugar son sanas? Si usted me está respondiendo sí, entonces no deje de orar por la sanidad de otras personas, pero no por las que conocen, no por las que le dan la listita, sino por las que no conocen. Ponga su mano así para arriba y clámele al Señor que los hospitales sean vacíos. Si nos ponemos de acuerdo, tiene que suceder porque yo sé que el Señor tiene la autoridad y Él me dio el poder de tener la fe para creer en Él y dejar la simiente en esta tierra, pero depende de esa fe, hermanos queridos, esa fe que el Señor diga, todavía no he hallado en ninguna iglesia semejante fe como esta mujer que está orando. Yo la estoy escuchando que está clamando por personas que no conocen, por enfermedades que nunca tuvo su familia, pero que sabe que yo puedo sanarla. Esa es la fe, ese es el concepto de lo que le estaba enseñando Dios en esta parte de su ministerio. Tengan la fe, la cual es inmediata, la cual va a haber un intermediario, porque a los hombres yo les di el poder de que esa fe se acerque a ustedes. Dice Dios en su palabra que por la sabiduría de Dios sabía que la inteligencia del hombre no iba a conocerlo. Entonces agradó a Dios salvar a las almas por la locura de la predicación. Gloria sea al Señor. Cuando vos predicás, salvás almas y lo hacés con esta fe. No predicás al aire, no. Vos predicás con esta fe y las personas se salvan porque las tinieblas se alejan, porque hay una oportunidad de que el Espíritu Santo les redarguya, porque hay una oportunidad de tener nueva fe, pero la fe en el Dios que salva, no en el demonio que hunde. Pero depende de nosotros. No ser archiconocedores de la letra, sino archiconocedores de una fe que va en la comunión con el Espíritu Santo. Esa es la fe que salva. Eso es lo que le estaba diciendo en estos momentos. Oiga, necesito que ustedes entren en la fe del Hijo del Hombre. Mire, vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19, por favor. Es la partecita del 19 donde yo le decía que muchas veces lo hemos pasado de largo. Dice, esa generación rechazó a Juan y a Jesús. ¿Se acuerdan? Miren, vamos a ver. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 18 y 19. Dice así. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dígame cuántas veces se preguntó usted qué significa, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y dice acá, mire, dice, esa generación rechazó a Juan y a Jesús. Juan fue rechazado porque no comía ni bebía con la gente, y Jesús porque sí comía y bebía con ellos. ¿Qué le parece a usted? Excusas. Excusas para no tener fe. Esas excusas que en estos tiempos no están. Son esas excusas que estaban juntamente ahí en ese momento. Juan no come ni bebe, está ceñido con un cinto en el lomo, con pelo de camello,
come miel silvestre y langosta. No, este hombre no puede ser de Dios. Ahora vino otro que sí comía y sí bebía y se sentaba con publicanos, rameras y pecadores. Tampoco puede ser. ¿Cómo alguien va a venir de parte de Dios y se va a ensuciar? ¿Va entendiendo usted por qué le dijo, los sanos no necesitan médicos sino los enfermos? Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como diciéndole Jesús, yo estoy sentado del mejor lugar, del lugar donde me mandó mi papá, no del lugar donde ustedes quieran que esté. Yo siempre digo esto, la otra vuelta también lo decía, ahora le voy a explicar el 19. ¿Qué sería de nosotros si veríamos al pastor que está sentado en la esquina con unos chicos que están tomando cerveza y fumando pastito loco, ¿no? Si nosotros seríamos capaces de bajar y decirle, ¿necesita ayuda, pastor? ¿Necesita ayuda, diácono? ¿Necesita ayuda, evangelista? O nos escondemos que no nos vean para que nosotros sepamos que lo vimos en una infracción. Es esa fe exactamente la que Dios quería. En decirle, yo estoy en el lugar correcto, porque yo vine a salvar. Y mis hijos, los que entran en esa fe, también van a tener el mismo sentir que yo. Dice, vayan ustedes pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El salvar a las almas. ¿Sí? De hecho, el Señor le dijo, ojo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, le dijo. Como diciendo, les están salvando primero que ustedes. Esa es la fe que quería. El versículo 19, lo que significa cuando dice, pero la sabiduría es justificada por los hijos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Herencia. ¿Sabe qué le decía? Ustedes ahora me acusan a mí o acusan a Juan el Bautista, pero vamos a ver quién de todos ustedes o nosotros ustedes dejan herencia. Los hijos van a justificar la verdad, porque sus hijos van a ver si esto es cierto o no es cierto. Dígame, ¿falló el Señor Jesús o cuántos miles y millones de hijos tiene en la tierra ahora el Señor Jesús? ¿Sabe que esto es lo mismo? ¿Se acuerda cuando la palabra dice, por los frutos lo conoceréis? Mire usted una cosa, que el Señor dice, por los frutos lo conoceréis. Y el fruto no es el tronco del árbol. El fruto no es la rama del árbol. El fruto no es la hoja del árbol. Pero es la parte más importante. ¿Sabe por qué? Porque el fruto tiene la semilla. Significa herencia, significa simiente. Y usted puede ser un buen tronco, puede ser una buena rama, puede ser una buena hoja, pero si usted no es un buen fruto, no va a dejar herencia. El árbol se va a secar, se va a morir. Pero cuando usted es un buen fruto, adentro tiene la semilla. Entonces, no importa el edificio que tenga, no importa la cantidad que tenga, no importa los bienes que puedan tener, sino importa, la capacidad que tiene su corazón para dejar lo mejor de Dios para que influya en otras personas. ¿Cuántas personas usted le habló del Señor y fue tanta esa influencia celestial que siguieron a Jesús? Me encanta a mí cuando la palabra dice, escucharon a Juan y siguieron a Jesús. Quiere decir que Juan hizo el hermoso trabajo de hablarle de Jesús, porque cuando lo vieron, le reconocieron y le siguieron. No siguieron a Juan, sino de quien le habló, a Jesús. Y esas herencias se llaman. Eso se llama lo que hace esta clase de fe. Cuando usted habla, las personas escuchan y le dan ganas de seguir a Cristo. Me habló esta mujer estando en el hospital y estando en una situación que le era contraria, aún su fe era palpante al Hijo de Dios. Creía en el Señor y me hablaba a mí y me daba esperanza. A mí debe haber algo, no puede ser esto normal. ¿Se acuerda la palabra cuando dice, echa tu pan a las aguas y pronto las recogerás? ¿Cuándo lo va a sorprender el Señor cuando usted esté escuchando, vaya de visita y escuche una prédica donde diga, yo vine al Señor porque una vuelta una hermana me habló? Yo vine al Señor porque alguien con lágrimas sufriendo aún fue capaz de decirme que Cristo me ama. Yo vine al Señor porque aunque hacía calor y nadie le hacía caso, se acercó un muchacho joven y me dio un tratadito donde decía que Jesús me ama. Yo vine al Señor porque cuando no daba más en una parada de micros, cuando todos me despreciaban y se corrían, vino una mujer y me dijo, a pesar de todo y que no le entendía, de que había un Cristo que me amaba. Por eso es que antes de matarme tomé la decisión de seguir a Cristo. Y esa es la fe, hermano querido. Esa es la fe que está hablando el Señor.
por lo cual sabe el Señor que por cada uno de nosotros no va a venir el juzgar al hermano o a la víctima, sino va a venir a salvar a las almas. Simiente, semilla. ¿De qué fruto estamos sacando nosotros? ¿El que se cae y no da nada o aquel que sí se cae y da y se reproduce? Dice, Jesús es ungido en casa de Simón. ¿Se acuerda usted, no? Simón, un fariseo, había invitado a Jesús a comer en su casa cuando una mujer pecadora, dice la Biblia, ¿no? La descripción de esta mujer es que se daba la vida. Dice, entró ungiendo sus pies con perfume, llorando y enjuagando sus pies con su cabello. Dice, Jesús contesta con la parábola de los dos deudores y le enseña que la persona que es perdonada de muchos pecados ama más. La mujer pecadora le mostró más amor que Simón mismo, su anfitrión. ¿Se acuerda usted? Porque aquel al que mucho se le perdona, mucho ama, le dijo. Yo he venido acá, no me has dado beso, no me has ungido el pelo con óleo, ni me has lavado los pies. Y esta, desde que entré, que no ha cesado de llorar y de enjugar mis pies con sus lágrimas, le dijo, ¿no? Demostrando, ojo cómo cree usted en el Señor. Si cree profundamente en la salvación, si realmente nosotros sabemos que somos todos deudores a Dios. Yo no puedo decir de que pagué mi deuda. Yo no puedo decir de que no soy deudor. A ver, yo soy el deudor más grande que hay en esta tierra y no va a alcanzarme ni esta vida ni 80 vidas para pagar lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces yo no puedo someter a juicio a otro cuando sé que mi deuda es tan grande que únicamente Cristo la pudo pagar. Es esa fe la que hace que nosotros podamos mirar al otro con la condescendencia que lo miró Jesús. Yo debo tanto que no estoy para juzgarte, sino para ayudarte y para decirte que alguien pagó esa deuda, también la tuya. Qué bueno comprender esto de la fe, pero la fe con esa obra mediata, con esa obra de fe en el autor y consumador de la fe, no en una fe en la cual nosotros sabemos que existe, pero no sabemos cómo es. Nosotros sabemos cómo es y lo sentimos en nuestro corazón. Dice, Jesús calma la tempestad, ¿se acuerda usted? Pero quiero que vayamos a ver Lucas capítulo 22, por favor. No, Lucas capítulo 8, perdón. Lucas capítulo 8, versículo 22, creo, ya le digo. Sí, Lucas capítulo 8, versículo 22. Primero vamos a leer hasta el 25, porque después cruzamos al endemoniado. Y dice así, Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Otra vez, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Qué es lo que le reprochó el Señor? ¿Dónde está vuestra fe? Le dijo. ¿Bien lo que le estamos diciendo otra vez? Ustedes están conmigo, señores. Ustedes están con el Hijo de Dios y me han reconocido. ¿Dónde está vuestra fe? Pero ¿sabe lo que había acá, hermanos y hermanas queridas? Acá había una prueba. Porque lo que no nos damos cuenta es al principio, ¿cuál era el mandato de Dios? ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en el principio? Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago. Oiga, la promesa de poder ver la maravilla de Dios no estaba en el lago, sino estaba al otro lado del lago. Ahora, lo que no sabían ellos es de que Dios lo estaba preparando en ese lago.
Porque él le dijo, pasemos al otro lado. No le dijo, vamos a ver si podemos cruzar. Dios da una orden y la orden es definitiva. Pasemos al otro lado. Ahora, lo que lo estaba preparando a ellos es para ver qué iban a ver del otro lado del lago. Y lo que le estaba haciendo es ver que la confianza en ellos no servía, sino la fe en Jesucristo. Porque de hecho el lago de Genesaret, el lago de Nazaret, no era muy grande. Entonces, no era una tormenta común. Ellos pescaban ahí, sabían ahí, habían pasado tormenta. Quiere decir que agotaron todos los recursos antes de llamarlo a él. Cuando vieron que esto se venía ya demasiado grande y no había otra cosa para hacer, entonces ahí lo llamaron. Y Dios los prepara y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Porque si no tienen fe ahora en lo que estamos pasando, ¿cómo van a tener fe en lo que yo les dije que van a ver del otro lado del lago? ¿Cómo van a creer entonces ustedes del otro lado? Por eso les dice, yo estoy con ustedes, no hay ningún problema, yo les prometí que llegaríamos al otro lado del lago. Ahora, para que vuestra fe no sea destruida, sacó el viento y sacó la tormenta. Pero no era que ellos iban a perecer. Nunca hubiesen perecido, nunca hubiesen muerto. Ahora, ¿para qué lo estaba preparando? Su fe vino de nuevo. Otra vez vino. ¿Sí? Vino su fe de nuevo. Tuvieron fe. Entonces cumplieron, vamos al otro lado del lago. ¿Y qué pasó del otro lado del lago? ¿Qué era lo que vieron? Fíjese el versículo 26 en adelante de donde estábamos, ¿sí? Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante, porque dice que arribaron, dice lo mismo su Biblia, ¿no? Versículo 26 dice que arribaron. Dice así, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, del otro lado. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormente, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillo, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que habían acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria sea al Señor. Ahora, he aquí donde yo le digo que otra vez el hombre hizo una doctrina de esto que malinterpretó. Primero y principal, mis hermanos queridos, dice que arribaron a tierra de los Gadarenos, que está al otro lado, en la ribera opuesta de Galilea, y que al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mi pregunta es esta para ustedes, por más que no tengan la cámara puesta. ¿Cómo sabían que era de la ciudad si él no tenía ropa y no vivía en la ciudad, sino que moraba en los sepulcros? ¿Cómo sabía que era de la ciudad? Ahora, Mateo nombra a 2 endemoniados. Marcos y Lucas nombra a 1. Entonces, ¿por qué nombra justamente a 1? Porque nombra al más prominente, al que era de la ciudad.
Ahora, ¿cómo sabían de que era de la ciudad? Vuelvo a decirle. ¿Y cómo sabían de esta historia, de que le vestían todo eso y lo ataban con cadena, pero él rompía las cadenas y el espíritu inmundo lo sacudía, lo llevaba, lo impelía, dice, al desierto? Es porque justamente se ve que ahí deberían estar los parientes y le dieron la explicación cuando el demonio se postra ahí en Jesús y le pide que no lo atormente. Quiere decir que las personas le decían quién era esta persona prominente. De lo contrario, no podrían haber sabido quién era porque vivía en los sepulcros. Y se ve que Jesús le enseñaba a ellos por la fe que ya les enseñó en el mar, cómo estuvieron, cómo se echaban los demonios. Y muchas veces iban a atacar a un demonio, pero le enseñaba que en el cuerpo de una persona puede haber muchos demonios. Por eso le dice legión. Pero no era para que todos conversemos, sino para que lo echemos, para que nosotros aprendamos que a veces no hay un solo demonio, sino hay muchos demonios en una persona. Por eso es que puede contar, narrar esta historia de diciendo cómo era que hacía mucho tiempo estaba endemoniado y que de tanto en tanto lo llevaban a su casa, a su hogar, y que de ahí se escapaba y venía a los sepulcros. Mis hermanos queridos, otra vez, la fe de ellos que fue probada en el mar, ahora tenía que ser puesta por obra aquí con este endemoniado. ¿Por qué? Porque lo dejó a este hombre para que sea de evangelista. De hecho, dio mucho resultado, porque más adelante la Biblia dice que cuando él fue a la región de Decápolis, le trajeron un sordo y mudo para que lo cure. O sea que dio resultado a la evangelización de este hombre que había estado endemoniado y que era prominente en la ciudad. Pero lo sorprendente de esto es, ¿por qué las personas le dijeron de alrededor de Gadara de que se fuese Jesús? Sabe que especifica muy bien, dice, el versículo 37, dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de Gadara, no dice de Gadara, sino alrededor de Gadara. Y si usted va a los libros de historia, cuenta que alrededor de la ciudad de Gadara, de las ciudades de Decápolis, tenían por esclavo a una tribu hindú que se llamaba los Yoruba. Y los Yoruba, esa tribu de la India, creían en el vudú. Y por ende, si era un sacerdote vudú y conocía el nombre original de los animales o de las personas, si lo nombraba, la persona o el animal se moría. Como ellos estaban generalmente haciendo esas tareas de apacentar los cerdos, y como vieron que se murieron los cerdos, creyeron de que él sabía el nombre secreto en el cual fue creado esos animales. Y tuvieron miedo porque dice, si nos nombra a nosotros nos morimos. Eso demuestra que muchas veces las tradiciones y las enseñanzas de los hombres llevan a alejar a la presencia de Dios a las almas. Eso es lo que enseña. Por eso le digo, hay que leer muy bien, porque ahora las personas se creen que deben de estar conversando con los demonios. Y Dios nunca dijo esas cosas. Jamás Dios dijo que hiciésemos espectáculo de estas cosas, sino que echásemos fuera a los demonios. Lo que pasa es que a ellos los preparó en la fe para que puedan saber que puede haber muchos demonios en una sola persona. Eso era lo que le estaba enseñando, hermanos y hermanas queridas, y no lo que los malinterpretan la palabra del Señor. Dice después que el Señor vuelve al lado occidental del lago, probablemente a Capernaum. ¿Y qué es lo que hace ahí? Dice, Jesús sana a la mujer con flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. ¿Se acuerda usted? Lucas capítulo 8, versículo 40, ya que estamos ahí cerquita. ¿Sí? Lucas capítulo 8, versículo 40. Es un poquito largo, hasta el 56. Pero todos conocemos nosotros lo que dijo la mujer y lo que dice la palabra de Dios con respecto a Jairo. ¿Se acuerda usted, no? Dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía,
pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué dice que tocó? Por favor, es fundamental que usted se acuerde de eso. ¿Qué dice que tocó? Y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y prostrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, hermanos queridos, yo quiero que nos quede esto en la memoria. ¿Qué es lo que le tocó la mujer, dice acá, al Señor Jesús? El borde de su manto, dice, ¿no? Versículo 44, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Estaban en Capernaum, ¿sí? Gloria a Dios por Gabriela Valdivia. Pero escúcheme, estaban en Capernaum. Ahora, fíjese que la mujer estaba en Capernaum cuando no le era permitido estar ahí. Dice, mientras que Cristo iba hacia la casa de Jairo, una mujer enferma con hemorragia desde hacía 12 años, desesperada y sin cura, inmunda legalmente, según Levíticos 15:25, que le impedía todo trato normal con su semejante y marginada del culto, toca el manto de Jesús y recibe sanidad. Quiere decir que si ella estaba impedida de ir al culto y era tenida por alguien maldito, no podía estar en la ciudad de Capernaum. Entonces, ¿dónde debería estar esta mujer? En el costado de la ciudad de Capernaum. ¿Y qué había en el costado de la ciudad de Capernaum? ¿Se acuerda usted? Genezaret. ¿Se acuerda que le dije yo? Ese valle tan lindo y tan fértil que ahí iban también los que estaban enfermos. Ahora, en Genezaret, esta señora hizo la mayor cantidad de sus 12 años, todos los años que estuvo enferma. Ahora, imagínense con cuántos enfermos se encontró esta mujer cuando estaba aislada, inmunda por la enfermedad que tenía. Imagínense con cuántos hablaba de su enfermedad y de su padecimiento. Imagínense con cuántos que estarían llenos de otras enfermedades. Esta mujer se pasaba hablando y teniendo las esperanzas de poder ser sana. Ahora, imagínese usted, ¿qué hizo esta mujer después de que Jesús la despidió? ¿Qué hizo esta mujer cuando le dijo, vete, tu fe te ha salvado, vete en paz? ¿Qué creen que hizo esta señora? Cuando ya estaba libre de su azote, cuando ya ella, nadie podía ya discriminarla, aunque no tenía dinero, porque lo había gastado todo, dice. Aunque quizás ni siquiera sus familiares ya habían estado con ella, pero ella fue libre, fue sana. ¿Qué se cree que hizo esta señora? Esta señora dijo, bueno, yo ya soy curada, soy sana, tengo mi derecho a ir a mi casa y a descansar porque hace mucho tiempo que estoy fuera de mi casa. Sí que le dio gloria a Dios, pero ¿qué hizo? Evangelizó, mi hermana querida. Evangelizó, se fue a Genezaret, a donde estuvo con un montón de enfermos. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo a esos montón de enfermos? A todos los que había tratado todos los días, a alguno que se habrá apiadado y le dio un poco de pan, un poco de comida. ¿Qué fue a decirle a Genezaret? ¿Usted sabe que está registrado en la Biblia lo que esta mujer le fue a decir a Genezaret? Yo sé que no lo sabía, pero hoy lo vamos a aprender. Fue y le dijo algo a aquellos. ¿Sabe por qué se sabe? Porque cuando Jesús salió a esos lugares, las personas le pedían algo. Y ahora se lo voy a dar para que no tardemos tanto. Dice, mire, vamos a leer Marcos capítulo 6, por favor. Permítanmelo buscar, tenga paciencia.
Marcos capítulo 6. Qué buen evangelista vamos a encontrar hoy. Marcos capítulo 6. Versículo 53 en adelante, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 53 al 56. Vamos a leerlo, léalo porque no tiene desperdicio. Otra vez de nuevo le digo. Por eso le aclaré dónde estaba Genesaret o qué era. Dice así, Marcos capítulo 6, versículo 53 en adelante. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, dice. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas o ciudades o campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Óigame, ¿quién le dijo a estos enfermos que le pidiesen a Jesús que le deje tocar el borde de su manto? ¿Quién le dijo? Ninguno de ellos. No dice la palabra de Dios: oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, Señor, tú que eres el Todopoderoso, si quieres, hazme limpio. Le rogaban que le deje tocar el borde de su manto. ¿Qué es lo que tuvo en el corazón esta señora que le tocó al Señor Jesús? El borde de sus mantos. Quiere decir que ella no se quedó en Capernaum, que fue a Genesaret, que fue a las aldeas, que fue donde ella estuvo y le dijo: óigame, ustedes que estuvieron enfermos como yo, fui a ese Jesús de Nazaret, le toqué el borde de su manto, y a mí aquí, véame sana para la gloria de él, y ahora le sigo. Por eso vengo a decirle que todos pueden ir y aprovechar, y aunque sea tocar el borde de su manto, para que ustedes también sean sanos. Mire la fuerza de la predicación, que dice que donde él estaban dejaban sus lechos en el camino porque sabía que iban a pasar por ahí, y le rogaban diciéndole: aunque sea, Señor Jesús, que podamos tocar el borde de tu manto. Imagínense cuando Jesús agarró y dijo: ¿y por qué me quieres tocar el borde de mi manto? ¿Quién te dijo? Hubo una mujer que estuvo entre nosotros. Hubo una mujer que tuvo aflicción como nosotros y que todos los días se lamentaba con nosotros. Y esa mujer dice que a pesar de que era inmunda, que a pesar de que nadie la dejaba, los empujones la llevaron a encontrarse con usted, Jesús. Y que ella en su corazón y por su fe tocó el borde de su manto y fue sana. Gloria sea al Señor. Mire qué buena evangelista, hermano querido. Porque quizá lo hubiese dicho: no sé si te va a dar resultado a vos o no te va a dar resultado, pero sé que al menos cuando vos lo toques con fe, Él te va a decir que va a salir poder de Él para sanarte. Mire lo que hablaba el concepto desde que empezamos, el concepto de la fe verdadera, de la fe que deja simiente, de la fe que deja herencia, de la fe que no simplemente se imparte a uno, sino que usted la puede impartir a otro. Esta mujer no se quedó con esa fe para ella sola. Esta mujer dijo: no, yo conozco a otros que también necesitan de esa fe, y si Él pudo hacer este milagro y me dijo que me vaya en paz, entonces yo también puedo decirle que esa fe todavía está tangente, que esa fe es cierta, que esa fe sana a las personas que vienen con un corazón dispuesto a ser sanado. Nadie habla de esa evangelista, pero esa evangelista sí es recordada por el Señor en su palabra. Nadie dijo de que esa evangelista, con la fuerza de la sanidad del Señor, fue y le dijo a muchos. Y si usted observa, dice: donde quiera que entraba, aldeas y ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Muchas personas significa, todos los reconocieron: ahí viene el que sana, ahí está el que sana, el que decía la mujer. Y no tenían otra opción, y en su desesperación escogieron la mejor opción.
Qué bueno saber cuando Dios utiliza así a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Qué bueno saber que Dios no pone ninguna traba al buey que trilla, no le pone bozal, sino el que trabaja para Dios alimenta de lo que es de Dios y sigue dando ese alimento. Depende de nosotros, mis hermanos queridos, de que nuestra fe no se quede simplemente en nuestro corazón o en nuestra casa, sino que esa fe siga siendo impartida a las otras personas. Porque así su palabra siempre lo ha dicho. Gloria sea al Señor, mis hermanos queridos, porque si aprendemos a hacerlo de esa manera, muchas personas van a ser salvas en el nombre de Jesús por nuestro testimonio. Muchos van a decir la herencia de aquel que me dijo un día de que Dios me ama y que todavía Él quiere sanarme y salvarme. Depende de nosotros, mis hermanos, de nadie más que de nosotros. Mis hermanos queridos, esta mesa tan rica está servida. Depende de que podamos buscar un poquito más. Simplemente queda lo que está en el material y usted lo puede releer de nuevo. Y la tarea es facilísima. Pero lo que más yo le digo, volvamos a leer de nuevo. Volvamos a mirarlo. Queda nada más que lo de Juan cuando fue encarcelado en Maqueronte y le cortaron la cabeza, que yo le dije que está ahí. Pero, mis hermanos queridos, quiero que nos quedemos con esta fe. Quiero que podamos orar por esta fe. Quiero que nosotros seamos aquellos en lo cual sepamos de qué es esta fe que da simiente, que da fruto, que las personas deben de seguir creyendo en Cristo por el testimonio que fuimos sanados nosotros por Él, fuimos salvados, fuimos aceptados y que nosotros hemos decidido aceptar a Cristo en nuestro corazón, que no es simplemente una mera palabra, sino que hay algo que sucede en nuestras vidas, los cuales nos hacen dar herencia, fruto, porque la justicia es justificada por los hijos. Nosotros nos dimos cuenta que de muchas generaciones vienen hablando del Señor y que es cierto que se viene multiplicando. ¿Cuántos más quedan todavía por venir? Y si el Señor está por venir pronto, más nos debemos apurar nosotros a dejar herencia, a que esta fe corra. No el juicio sobre los hombres, sino la salvación de Jesús que la hizo en la cruz del Calvario. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, tu misericordia y tu amor. Te damos gracias, Señor, porque nos haces comprender y entender de que tú nos amas sobremanera, Señor, que tu amor nunca se acaba, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que podemos dejar herencia, Señor, sobre lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Mucho nos has perdonado, por eso te amamos mucho, Señor, pero más amamos a los que todavía tienen que venir a tus pies, Señor, por el testimonio de tu palabra en nuestras bocas y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú has levantado, Señor, a estas hermosas mujeres evangelistas, a estos hombres de fe que han creído cuando nadie creía en ti, Señor, y han recibido tu gloria, tu amor, así como lo recibirán por nosotros. Bendecimos a cada una de las familias representadas, Señor, por mis hermanos y mis hermanas. Bendecimos sus hogares, las congregaciones. Bendecimos su familia, Señor. Bendecimos a los que han de recibir tu palabra por boca de ellos, Dios. Te damos gracias, Señor. Queda servida esta exquisita mesa con manjares para que podamos volver a deleitarnos, Señor, y hacer, Padre, la tarea con el amor del cielo. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Pueden abrir los micrófonos si ustedes quieren. Si alguno tiene una pregunta, estoy para responder. Ninguno tiene pregunta, ninguno abre el micrófono. ¿Quién más quedó por ahí? José Gatica. ¿Qué hace José Gatica ahí? Gloria a Dios. ¿Cómo te va, siervo querido? No sabía que estabas ahí. Bendiciones. Bien. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, espero entonces que les sea muy fácil esta tarea, muy linda, que puedan seguir investigando un poquito más y que empecemos a aprender lo que es el concepto de cómo hablaba Jesús a estas personas. Porque parecería que los condenaba, y no los condenaba, sino le estaba haciendo entender el concepto nuevo de la fe, del reino de Dios, de por qué se había acercado, ¿no? Así debemos leer la palabra de Dios para que sobre nuestras vidas venga la misericordia y la piedad. Bueno, mis hermanos, los espero entonces la semana que viene.
Que Dios los bendiga en todos estos días, que cada uno de ustedes pueda llevar y aportar algo al culto que se hará. No importa si es online, si es por esto, pero usted es un culto racional. Apórtele usted a cada uno de los cultos en el cual usted se cruza y a cada persona en la cual se cruza. Amén. Oremos por los hospitales, oremos por las personas enfermas, porque sabemos que Él puede hacer grandes cosas con su misericordia y con su amor. Los bendigo entonces y hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si no, nos veremos en el cielo. Amén. Bendiciones, pastor. Dios los bendiga. Bendiciones, sierva. Dios los bendiga a todos.